Yo también los he extrañado mucho. ¿Cuántos me han extrañado? Yo también los he extrañado mucho. Tanto así que estoy invitado a predicar fuera del país en este mes. Estoy pensando ir en 3 semanas para estar el domingo con ustedes. Amén. Estamos cuadrando la agenda porque el tercer domingo de este mes tendría que estar fuera del país, en la bella Venezuela. ¿Cuántos aman a Venezuela? Yo amo a Venezuela. Diga, yo amo a Venezuela. Diga, yo amo Venezuela. En el nombre de Jesús. Hay que orar mucho por Venezuela. Hay que orar mucho por las naciones y orar por nuestra nación también. Amén. Así que yo siempre he dicho que nuestro país seguirá siendo bendecido, gobierne quien gobierne. Amén. Porque nuestro presidente, ¿cómo se llama? Cristo. Él es el que gobierna nuestras vidas. El único gobierno eterno es el que usted y yo hemos buscado. El gobierno eterno de Cristo. Y en Él debemos tener confianza. Así que lo que pase en las naciones y en los pueblos es circunstancial. Todo va a quedar atrás. Esto no quiere decir que usted sea muy objetivo. Usted tiene que mirar por dónde viene la bendición, por dónde que Dios lo quiere bendecir. Porque a veces estamos parados en una sola circunstancia y pasamos procesos, pasamos desiertos, así como el pueblo de Israel. Pero es porque el Señor está preparando algo mejor para usted y para las naciones. Porque cuando vivimos en la sobreabundancia, nos olvidamos de que existe Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Cada vez que estaban bien, se olvidaban del Señor. Como el caso del rey o el faraón de Egipto, con las plagas. Cada vez que pasaban las plagas, rompía el pacto de dejar ir al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Y así somos nosotros. Nos olvidamos de que es el Señor quien sostiene nuestras vidas y le damos la espalda. Pero yo esta semana le voy a hablar, la primera semana es de Jesús y la oración. Jesús y la oración, grábese en la cabeza. Vamos a hablar de la oración, porque a veces nos contentamos con las oraciones que hacemos los días domingos, y eso que yo los forzo a hablar a veces, porque los conduzco en oración, pero muchos están bostezando, muchos están distraídos. Y una oración que usted haga o una declaración que usted haga, sabe que cambia las circunstancias. Diga, una oración que yo hago cambia mis circunstancias en el nombre de Jesús. Entonces hoy día vamos a ver del libro de Mateo capítulo 6 de Mateo versos 5 al 16. Vamos a traer una enseñanza estas 4 semanas con respecto a este tema. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, y cuando ores, no seas, ¿qué dice? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, ¿cómo dice? En pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. O sea, no vistos del Señor, sino de los hombres. De cierto, dice el Señor Jesús, diga, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, diga, mas yo, cuando ore, entraré en su aposento y cerrada la puerta, oraré a mi Padre que esté en secreto, y mi Padre que ve en lo secreto me recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería
serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Todo esto decía el Señor Jesús, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, que dice, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siga. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cierra sus ojos y alce su mano. Amado Dios, te doy gracias por este pueblo precioso que hoy ha venido a adorar y a bendecir su santo nombre. Amado Dios, pon palabra de ciencia, de sabiduría, de entendimiento y conocimiento en mi boca para traer una palabra de bendición para cada corazón, para cada hombre, para cada mujer que ha venido aquí, Señor, a buscar tu rostro. Gracias, Señor. Usa mi vida con un carbón encendido en mi boca, Señor, y que sea su palabra mismo, su espíritu, Señor, bendiciendo a este pueblo y aún a las personas que nos ven a través de las redes sociales y del canal YouTube. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor. Denle un aplauso al Señor. Ese era para mí. Gloria al Señor. Entonces, el tema para que usted se le grabe en la cabeza es Jesús y la oración. Diga, Jesús y la oración. Amén. Vamos a ver qué es la oración. ¿Por qué es necesaria la oración? ¿Y cómo debemos orar? ¿Me escuchó? ¿Qué es la oración? ¿Por qué es necesario orar? Ese es otro punto. ¿Y cómo debemos orar? ¿Cuántos saben orar? A veces sí, a veces no. ¿Qué es la oración? La oración es, lo más fácil podríamos sintetizarlo es comunicación. La oración es hablar con Dios, es comunicarse con el Señor, es escuchar la voz de Dios, es estar atento cuando usted se encuentra postrado delante de la presencia del Señor. Quiero decirle que hay dos tipos de oraciones. La oración que hacemos en conjunto cuando vamos a los tiempos de oración, a las iglesias, a las congregaciones, o cuando hacemos una oración aquí también un poquito corta. Esa es una oración general. Pero yo quiero conducirlo a usted el día de hoy a que pase tiempos de oración con su Padre. Como también le podría sugerir que saque tiempo para que pase con su papá físico y con su mamá y converse con ellos mientras tengan vida. Amén. Pero la oración es una forma de comunicarse con nuestro Dios. El apóstol Myles Monroe, que ya murió, ¿cuántos saben que ya murió Myles Monroe? Se estrelló en una avioneta llegando a su ciudad en las Islas Bahamas. Hace unos 2 años, 3 años murió. Pero él decía esto: la oración es el resultado de la autoridad de Dios establecida entre el cielo y la tierra. Repito, la oración es el resultado de la autoridad de Dios establecida entre el cielo y la tierra.
como también es el producto de su fidelidad a su palabra. Podemos hablar de la oración. Cuando empezó la oración, ¿dónde empezó la oración? Si alguna vez se rompió la comunicación con nuestro Dios, y se lo voy a detallar muy sintetizadamente. Creemos que la oración empezó en el huerto del Edén, en esa comunicación entre Dios y Adán. ¿Se recuerda que dice que el Señor se paseaba con Adán y luego se rompió la comunicación? Y luego el segundo Adán, como se lo conoce, nuestro Señor Jesucristo restituye ese camino al Padre a través de la oración. Por eso dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través mío, en oración. El rey Salomón dijo: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego. Dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego. El rey decía esto: oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. El mismo rey Salomón buscaba la presencia del Señor. Y decía él: para oír el clamor y la oración, el ruego, la petición, con que tu siervo ora delante de ti. Cuando uno viene al lugar santísimo, tiene que venir con mucha reverencia, tiene que venir con temor a buscar la presencia y el rostro de nuestro Dios. Cuando usted va donde su papá y va a pedir algo, lo hace con mucho amor, con mucho temor, con reverencia. Mucho más cuando usted va a la presencia del Señor. A veces, como dice la Escritura, no tenemos porque no sabemos pedir. Y a veces pedimos mal, porque el propósito por el cual usted está pidiendo no se alinea en los propósitos de Dios. A veces pedimos para tener más. Quisiera comprarme una cartera, dice una muchacha, dice una señora, quisiera comprarme una cartera Michael Kors. Pero ¿qué va a hacer con la que tenía? La va a guardar. Después que tiene la Michael Kors, quiere comprarse una Ferragamo. ¿Pero qué va a hacer con la Michael Kors? Está bien, si Dios le da la oportunidad de poder tener esos detalles en su vida, el Señor se lo va a conceder. Pero cuando usted pide, ¿para qué pide? Para envanecerse, para llenarse de vanagloria, de orgullo, de arrogancia, crear resentimiento con la familia. Porque una carterita de esas podrá costar una 200, una 1200. Y no es que esté mal que usted la use, porque si es la esposa del ministro, o sea, del pastor, no está mal que compre una cartera bonita. Y más aún si tiene una función pública de ministro de Estado. Está bien. Y si su negocio le da, cómprelo. Pero usted está también ayudando al pobre y al necesitado. Hay que dar al pobre y al necesitado. Así que cuando venga en oración delante del Señor, pidiendo, mire que se alinee con los propósitos del Señor. Amén. Usted va a obtener lo que busca de parte del Señor. Téngalo por seguro. El Señor no le va a negar nada de lo que usted esté buscando. Pero si sus propósitos se alinean con los de Él.
Quiero decirle que la oración no es opcional. Escúchame bien. La oración es necesaria. La oración es necesaria. Si nosotros no oramos, el cielo no puede intervenir en los asuntos de la tierra. Todo en la eternidad está ya hecho. Todo. ¿Cuántos creen que nosotros vamos a tener un auditorio para 3.000, 4.000, 5.000 personas? ¿Lo vamos a tener? La comunicación con su Padre, con mi Padre, con nuestro Padre es necesaria. No es opcional. Todo usted lo va a lograr de rodillas delante de Él. Si nosotros no oramos, el cielo no puede intervenir en los asuntos de la tierra y ordenar lo que pase aquí por medio de vuestra vida de oración. ¿Cómo es esto, pastor? En el cielo todo está hecho para su vida. El mejor carro, la mejor llanta para el carro, la mejor casa, los hijos mejores, mejorada la familia. Haga casar a sus hijos y a sus hijas con alguien que le mejore la raza. ¿Me escuchó? Dígame, amén. Todo está. Que le mejore la posición económica, la situación económica. Lo de la raza le dije en broma, por favor. Pero todo está. Cuando el Señor nos trae a la tierra, el Señor escribe su plan de vida, su hoja de ruta y todos los beneficios que tiene para usted y para mí. Pero en el camino nosotros nos desviamos. En el camino nosotros empezamos a dejar de creer lo que somos y empezamos a mirarnos desde nuestra condición y no desde la posición de hijos. Usted y yo somos hijos del Dios eterno, somos hijas del Dios eterno. Y desde esa posición que usted tiene que empezar a pedirle al Señor, no desde su condición. El diablo quisiera que usted lo mire o que usted vea el problema desde la condición en que se encuentra. Pero usted tiene que decirle: hoy yo arrebato lo que me pertenece, hoy yo tomo lo que es mío, mi familia, mis hijos, mi negocio, mi profesión. Este año va a ser el mejor año de mi vida. Repita conmigo: este año va a ser el mejor año de mi vida. Así el país estuviese en crisis, que no lo va a estar, en el nombre de Jesús, la nación no va a estar mal. Los números de la ONU, de la OEA, del foro político, del foro económico podrán decir lo que sea, pero Dios ama esta nación. Amén. 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 Así que el mismo Señor Jesús le refirió a sus discípulos la necesidad de orar siempre. Lucas capítulo 18, verso 1. El Señor les dice a sus discípulos que hay necesidad de orar siempre. También le refirió, dice Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué dice? Y no desmayar. Porque usted va a recibir a su tiempo, como nosotros en Río Jordán. No tenía ni nombre la iglesia, no teníamos ni iglesia, y yo ya pensaba en construirle un altar al Señor en San Borondón. De hecho, mi esposa sabe, no me deja mentir, que siempre anduve buscando un lugar para construirle un altar al Señor. Era en agradecimiento porque Él nos había permitido ir a vivir a esa zona hace más de 12 años. Y yo decía: mi corazón tiene que ser agradecido. No pierda la perspectiva. Así como en el mundo usted quería conquistar a una chica y decía: no la voy a perder. O la muchacha al revés decía: no lo voy a perder. Así mismo, no pierda la perspectiva, porque cuando es en el propósito de Dios, el Señor lo va a hacer. Hay un ejemplo de Claudia, una chica cubana. Su madre
y su padre oraban porque ella esté aquí. Y ya está aquí. Parecía difícil, ya está aquí. Porque ellos no perdieron la perspectiva, no dejaron de orar. Dígame. Amén. El Señor le va a conceder los deseos de su corazón. Amén. Pero métase de verdad con el Señor. Es un tiempo el que está pasando. Es un proceso como David. Estuvo un tiempo en un lugar especial, en un hospital para poder sanar. Porque él tiene ganas de vivir. Y había gente orando por él. Y él mismo también oraba. Y su madre oraba. Usted va a cambiar el entorno y las circunstancias. Usted va a traer el diseño del reino de los cielos a la tierra. La oración cambia las circunstancias. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una iglesia de más oración. Diga, nuestra iglesia, el Río Jordán, va a ser una iglesia de más oración. Así que la oración mueve la mano de Dios a su favor. Vamos a hacer un pacto, un compromiso de que vamos a hacer un culto de oración en las madrugadas. Porque es allí donde el Señor está atento, donde vamos a derribar. Mire, Satanás también trabaja de madrugada. ¿Cuántos saben que Satanás trabaja de madrugada? Muchos se mueren en la cama, muchos se mueren en las calles, muchos se mueren en las iglesias, perdón, en los hospitales. Pero la iglesia debe estar vigilante de madrugada. Podemos hacer 2 cultos de oración, uno en la madrugada y otro en las noches. Y quiero ver la iglesia llena. Que no sea el 80% el que tiene necesidad. Yo quiero ver un 80% viviendo en abundancia para bendecir a los que no tienen. Pero usted solito, cuando se le quita el sueño porque tiene que pagar mañana una deuda, vaya a orar. ¿Sí me explico? Porque es que uno empieza a darle vuelta en la cabeza por los problemas que tiene al día siguiente. Y el mejor momento para que uno vaya a orar es ese. Es Dios levantándolo. Es Dios poniéndolo en pie. Los que tienen que dar un examen al día siguiente, los que tienen que dar un examen de cualquier naturaleza. Yo cuando iba a dar el examen de drive, de manejar, estaba preocupado. Y fui y le saqué 20. Pero estudié también. Estudié en la madrugada. ¿Ok? Así que vamos, ese pacto. ¿Qué es la oración? La oración es comunicarse con el Señor. Es bajar los diseños del reino de los cielos a la tierra a través de la oración. Es lograr objetivos delante de su Padre, delante de nuestro Padre. ¿Cuántos han logrado objetivos de rodillas delante del Señor? Así que, ¿por qué es necesaria la oración? La oración es una petición directa a nuestro Padre Eterno, no al pastor. La oración es un SOS. Es una oración expresa. Y dice Dani Bermilo que cuando la madre ora, llega directo al corazón de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, como les decía al inicio, usted va a lograr todo lo que el Padre tiene reservado para usted. Esta es la manera de comunicarse con Dios. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando Salomón hubo terminado de construir el templo y todo lo que quiso hacer, Jehová el Señor le apareció a Salomón la segunda vez y le dijo, présteme atención, cuando Salomón terminó de construir el templo, el Señor se le volvió a aparecer por segunda vez a Salomón. Y mire lo que le dijo el Señor. Déjenlo, por favor. Si no caminara, estuviese preocupado. Déjenlo, por favor. Mire lo que le dijo Salomón.
lo que recibió Salomón de Dios. Le dijo, yo he oído tu oración. Lo puede ver en 1 de Reyes capítulo 9, verso 3, si quiere leerlo. Si no, yo se lo voy a leer. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. O sea que lo que le vengo diciendo tiene un aval aquí. El Señor le dijo al rey Salomón, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¡Qué precioso! Yo he santificado esta casa. Se refería a la casa que Salomón construyó al templo. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. ¿Para qué? Para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Sabe que Jehová había escuchado el ruego, la oración de Salomón? Porque el propósito, ¿cuál era? Construir una casa de adoración, construir el templo, el primer templo en Jerusalén. El Señor escucha la oración. Por eso es que usted no puede dejar la intimidad con Dios, aparte de orar congregacionalmente. Nos fortalecemos congregacionalmente, pero la oración íntima con su Padre, con nuestro Padre, esa no la puede descuidar, porque el Señor está atento a sus peticiones. Cuando las peticiones tienen propósitos que le complacen el corazón de Dios y es de acuerdo a su voluntad que Él nos va a conceder nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras peticiones. Yo quiero destacar dos cosas de este versículo en el que dice que Dios escuchó la oración del rey Salomón. El uno es el Eterno empieza, nuestro Dios empieza diciendo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Eso a mí me llamó la atención. Primero que un rey esté clamando, y segundo que Dios me diga, yo he oído tu oración y tu ruego. Esto certifica lo que le dije en el primer punto. ¿Qué es la oración? Es una comunicación con Dios, pero tiene que ser una comunicación muy solemne. Yo no le digo que de pronto no se quede dormido, porque verdad es que a veces uno el sueño lo vence, pero debe estar atento a la respuesta, porque si le van a dar un cheque de $2 millones y está dormido, puede ser que reciba uno de 20,000 nomás. Amén. Y estar atento. Lo que quiere decir que nuestro Dios oye nuestras peticiones y ruegos cuando venimos a Él en oración. Y dos, que Dios concede los ruegos y peticiones de acuerdo a los propósitos del creyente. Cuando los propósitos del creyente se alinean con el corazón de Dios y en su voluntad, el Señor le va a conceder esos deseos. Amén. Y tres, ¿cómo debemos orar? Esta fue una pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesús. ¿Sí se recuerdan? Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. El Señor Jesús quería que los discípulos le pregunten eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca oraban con Él. Usted revise la Biblia, todos los pasajes bíblicos nos dice que los discípulos oraban con Jesús. Jesús fue a una reunión con Elías y con Moisés. ¿Y qué pasó? Lo dejó a Juanito, a Pedrito y a Jacobo. No a Jacobito Bucarán, sino a Jacobo el apóstol. ¿Qué pasó cuando regresó? ¿Cómo? Estaban dormidos. Y le dijeron, oye, sería bueno hacernos 3 enramadas aquí. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
estaban pensando en lo práctico. Dice que el Señor Jesús, ¿qué hacía? Se iba al desierto a orar. No iba con los discípulos, los dejaba cuidando y se quedaban dormidos siempre. Dice que el Señor fue al monte de los olivos. ¿Qué fue a hacer? A orar. A todas partes iba a orar. ¿Le dio de comer a cuántos? A 5,000. Y le dijo, váyanse. Yo voy a despedir a la gente. Ustedes vayan adelante, prepárenme en la avanzada. Y yo me voy a quedar aquí despidiendo a la gente. ¿Y qué pasó? Se quedó orando. Y como llegaba la medianoche y ya los barcos se habían ido, ya la canoa, ya no había servicio de canoa, ¿qué hizo el Señor? ¿Cómo? Caminó sobre las aguas, pero había estado orando hasta medianoche. Entonces, los discípulos, ¿qué le dijeron? Oye, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? Yo hoy día le quiero decir a usted que dice la palabra y cómo usted debe de orar, porque no sabemos orar. Por eso que el Señor Jesús no se equivoca. Este es el mejor libro, no tiene equivocaciones. Habrá muchos que lo leen y no lo entienden, porque no buscan que el Señor le enseñe a través del Espíritu Santo. Así que yo quiero que esté atento, y si no ha estado atento por la lluvia, que lo vea en YouTube. Quiero ver más visitas al YouTube y que también lo comparta, para que la gente aprenda de estos puntos evangelísticos. Así que, ¿cómo debemos orar? El Señor Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían de orar, y esta es la forma. Mateo capítulo 6, verso, anótalo, 5 y 7 dice: y cuando ores, no seas como qué, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, usted no ore para que otro diga que está orando. No sea hipócrita, dice el Señor. Eso no le agrada a Dios, no le agrada a su Padre. Dice que en la sinagoga, que son las iglesias judías, los judíos tienen sinagoga, le llaman sinagoga. Nosotros le llamamos templo, casa de oración, porque la iglesia somos nosotros, pero por lo general dicen la iglesia. ¿Verdad que la iglesia somos nosotros? ¿Sí sabe eso, no? Amén. Verso 6: mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te escucha lo que tú le pides en secreto. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso que la gente no entiende cómo es que usted ha logrado ese objetivo, porque usted fue de rodillas a pedirle al Señor. Y dice el Señor Jesús: todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré. Verso 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones. Ya usted sabe a qué me refiero, ¿no? Que no use vanas repeticiones, o sea, que no siempre esté pidiendo lo mismo, a pesar de que hay una escritura que dice que había una viuda y un juez injusto, y que tanto fue esta viuda a clamar a este juez injusto hasta que él dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer. Pero en el caso de nuestro Padre no es así. Probablemente no se lo da al momento que usted lo desea, pero a veces el Señor sorprende también. A veces usted no termina de hablar, y yo he visto que el Señor en la misma mesa resuelve los problemas. Lo vi esta semana, cuando la gente duda o pone en duda, no a Dios, sino al hombre o a la mujer de Dios. Dice: y orando no se van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no es por la palabrería, es por la relación. Tampoco es que en el templo, porque el que más grite va a obtener más rápido el favor de Dios. No. Es por el ambiente espiritual en que se está viviendo. Es por el ambiente espiritual que usted tiene en su casa, donde las cosas empiezan a mejorar, la relación empieza a mejorar entre su hija con su madre, entre el hijo con la madre,
Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Para mí es impresionante cómo el Señor Jesús instruye a sus discípulos la forma como se debe orar a nuestro Padre Eterno. Vemos algunos versículos que dicen que sus discípulos le piden al Señor: enséñanos a orar. Lucas 11:1. Enséñanos a orar. Y es lo que nosotros debemos de aprender. Aprender a pedirle al Señor. Un día estaba Jesús orando. Los discípulos estaban presentes, pero no estaban involucrados. Mientras Jesús oraba, ellos lo observaban. Se lo dije al comienzo. De pronto usted ve que al pastor o a algunos de los hermanos le está yendo bien, pero no saben cuál es el secreto. Es la oración. Es una vida de oración. Usted tiene que orar más. En la madrugada, a toda hora. Vemos en Mateo capítulo 14, verso 23, que dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Capítulo 6 de Lucas, verso 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó, ¿qué dice? La noche orando. Jesús trabajaba de día, Jesús oraba de noche, Jesús oraba de madrugada. ¿Sabe qué pasaba en el día? Lo natural de Dios era manifestado en la gente. Yo no estoy en contra de lo que dice que Dios es sobrenatural. Yo digo que Dios es extraordinario. Yo digo que Dios hace milagros. Yo digo que Dios hace prodigios. Yo digo que Dios hace cosas que nadie más hace. Porque la naturaleza de Dios es esa. Hacer cosas extraordinarias. Para el hombre podrían ser inimaginables. Para el hombre son sobrenaturales. Pero no quiero perder el hilo. Cuando usted pasa orando, usted baja el diseño del cielo, de las cosas naturales de Dios. Eso hacía Jesús. ¿Qué es lo natural de Dios, de nuestro Padre? Sanar enfermos, resucitar muertos, que caminen los paralíticos, que se mueva la montaña de un lado a otro, que salga un nuevo cauce de río, ver las estrellas, que salgan las estrellas, que salga el sol. Cosas extraordinarias que los científicos, ni la NASA, ni los rusos, ni los chinos, ni los brasileños, ni los ecuatorianos, por más que pongan allá arriba un satélite, pueden lograrlas. Andan investigando cómo es la cosa, cómo se ha hecho. Porque las cosas extraordinarias de Dios, la gente no encuentra explicación. Los científicos y ateos andan buscando explicación de todo. Pero llega un momento en que se estrellan, que no saben cómo fue la cosa. Así que en el lugar santísimo, allí en ese lugar de oración que usted tiene, las cosas extraordinarias de Dios, las cosas naturales de Dios, le estoy hablando para personas maduras en Cristo aquí. Y si no hay algún maduro después, perdón, si no hay alguna persona que ha crecido, no hablemos de maduro, porque voy a ir a Venezuela. De las cosas extraordinarias de Dios, si usted no las entiende, vuelva a ver el video. Lo que no lo entienda, pregúntemelo. Busque un diccionario bíblico, busque la escritura. ¿Qué es esto que ocurre cuando usted está orando, pidiéndole al Señor que lo use para sanar enfermos, que lo use para que los muertos resuciten? Eso es lo natural de Dios. Pero eso ocurre en la intimidad. Por eso es que Jesús, después que bajó del monte, donde estaba con Moisés y con Elías, cuando él baja al llano, ¿qué pasó? Había un endemoniado. ¿Y qué pasó? Los discípulos no habían podido echarlo fuera. Él dijo algunas cosas allí, dio una palabra, y el demonio salió del muchacho. El muchacho fue entregado a su padre, porque esa es la naturaleza de Dios. Pero él estaba orando. Entonces, ¿dónde logras tú lo natural de Dios? Pregunto. En la oración, en la intimidad. Entonces se va a reflejar en tu vida lo natural de Dios. Todo.
Y todo es todo. El problema de la gente en la sociedad es la economía. El que tiene mucho porque tiene mucho. Y el que tiene poco porque tiene poco. ¿No es cierto? El que tiene mucho no sabe en qué carro salir. No sabe qué terno ponerse. No sabe qué correa ponerse. No sabe qué zapato ponerse. No sabe en qué gastar la plata. Busca 4 mozas. Se compra 10 casas. Conozco gente que me ha dicho que en el año no visitan una vez la casa. Tienen que prestarla. Lo extraordinario de Dios se gana en la intimidad con Él. Escuchen, cuando usted viene al mundo natural, que es el que usted y yo vemos, entonces las cosas van a ocurrir. Pero propóngase metas. No vaya a ser como un amigo mío, que un día llama a una persona para un negocio y después digo, no, pero que esa persona no. Digo, pero te están llamando para un negocio, pero si tú mismo estás diciendo que no, que esa persona no va a ocurrir. A veces la bendición toca la puerta y como la persona es incrédula, entonces no va a ocurrir. ¿Sí me explico? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así que los discípulos del Señor, como muchos de nosotros, habían sido formados en las vanas repeticiones. ¿No es cierto? Muchos de nosotros fuimos formados de esa manera, con repeticiones, y no es por palabrería, por la mucha palabrería, que nosotros vamos a tener la bendición que estamos buscando. Así mismo los discípulos del Señor Jesús habían sido preparados, eran muy jóvenes, preparados en la sinagoga, porque ellos no asistían a iglesias. Póngase usted en el contexto judío. El Señor Jesús judío, los discípulos judíos. Entonces en la sinagoga les enseñaban repeticiones. ¿Estamos claros? Todos conocemos las repeticiones. Y no es por repeticiones que Dios te va a escuchar, porque Él no es sordo. Es como que yo me ponga a conversar con usted y le diga toda la hora que conversemos lo mismo 4 veces. Y no le comunico lo que tengo que decirle, porque la repetición no me va a dejar que me explique y usted no me va a entender. Así que más las oraciones del Señor Jesús, póngase sobre sus pies, diferían de lo que a ellos se les había enseñado. La manera como oraba el Señor difería de la manera como se le había enseñado a los discípulos. Ellos oraban, Él oraba, ellos decían palabras y Él aseguraba los resultados. Así que, ¿cómo orar? ¿A qué horas orar? La cama es muy atrayente, la almohada más aún, ¿no es cierto, David? Ahora que regresaste a tu cama, uno extraña su cama. Pero yo hoy día fui levantado antes de las 4 de la mañana para orar por ustedes y que el Señor ponga una forma especial de poderme comunicar con ustedes. ¿Hemos entendido el mensaje? Amén. Es la oración, porque orar. ¿Cuál es el otro punto? ¿Cómo debemos orar? Así que la conclusión de la oración es: Padre, repita conmigo, Padre, muéstrame por medio de tu palabra todo lo que querías enseñarles a los discípulos que supieran acerca de la oración. Quiero orar como lo hizo Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso.